Feliz Navidad. Muy buenos días, aquí los hablamos desde Filadelfia. Continuamos disfrutando de esta zona maravillosa de Paraguay. Hoy una visita súper linda que nos recomendaron. Vamos a internarnos un poco en el Chaco. Vamos a ir a visitar el Fortín Boquerón y vamos a hablar un poco sobre la guerra del Chaco. Otra de las guerras grandes que tuvo Paraguay, y esta vez fue con Bolivia. La anterior fue con la guerra de la Triple Alianza, que en este video les contamos qué fue lo que ocurrió, y ahora vamos a contar cómo se luchó por este territorio. Hoy en compañía de Erlan, que nos va a llevar en la camioneta, y bueno, conocer un poco más también de él, de su historia, y conocer un poco más de esta zona. Vamos a escuchar música country, Alec Jackson. Aquí vamos. Chris Els. Chris Els. Listo, para la ruta. Ya empieza la travesía de hoy. Nos esperan 60 kilómetros de ripio, o bueno, de camino sin asfaltar, porque aquí el ripio es más como arena, talco que le llaman. Entonces vamos a quedar un poco empolvados, pero bueno, menos mal, vamos en camioneta, aunque en changua sería interesante también ir. Pero bajo 45 grados no sé si sea muy interesante. No creo que sea tan chévere, no lo disfrutaríamos. Hoy día 45 grados es la máxima, mañana 46. Estamos conociendo lo que es vivir en el Chaco. Ahora sí. Así que bueno, sigue la aventura aquí en compañía de Erran y disfrutando estos días maravillosos por el Chaco paraguayo. Buen día, Erlan. Buen día. ¿Cómo estás? Y bien. Muchas gracias por todos estos días, permitirnos conocer el Chaco. Muy contentos de compartir contigo, tu familia y agradecidos. Sí, es un buen placer de hacer eso para ustedes. Gracias. ¿Podrías enviarnos un saludo a Colombia en alemán? Ay, bueno. Saludos a Colombia. No. En alemán, como hola colombianos, bienvenidos a... Viele Grüße aus Paraguay. ¿Y eso qué quiere decir? Muchos saludos del Paraguay. Ah. Espera, todo en español mayor. Saludos del centro del Paraguay, del centro del Chaco. Centro del Chaco. Como lo ven y como hemos dicho, Erlan es más paraguayo que La mandioca. eso. Y llegamos al Fortín Boquerón, este lugar que también relata esa historia de otra guerra que sufrió Paraguay. Pocos años después de haber terminado la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco inició, una guerra entre Bolivia y Paraguay por el territorio que es el Chaco, que bueno, ahora está comprendido entre los países de Paraguay, Bolivia y Argentina. Está así dividido, es una gran zona. Esa guerra fue por precisamente este territorio y la supuesta creencia de que había petróleo aquí. Bueno, aquí podemos ver cómo es el Chaco paraguayo. Ahí se puede ver dónde baja el río Paraguay y lo que queda en la parte occidental es el Chaco. Entonces aquí se ve desde Asunción hacia más al norte, todo eso es el Chaco. Vamos ya en Asunción. Y del río Paraguay hacia el oriente es lo que llaman la región oriental. La región occidental es el Chaco paraguayo.
El detonante del conflicto sucedió de manera accidental el 25 de abril de 1932, cuando un avión boliviano descubrió por casualidad la laguna Pitiantuta, la cual se encontraba situada dentro de una frontera entre Bolivia y Paraguay que jamás había sido definida tras la descomposición del Imperio Español. Ambos países se disputaron la soberanía del Chaco Boreal y la supuesta creencia que había reservas de petróleo. Esta guerra tuvo como particularidad es que no hubo muchos muertos por enfrentamiento armado, sino por la falta de agua. El agua era clave para poder que las tropas se pudieran movilizar, pudieran vivir en esta zona y prepararse pues para los combates. Así que es muy loco y ya se imaginarán lo difícil que fue combatir en toda esta zona de Paraguay. La Guerra del Chaco tuvo una duración de 3 años, de 1932 a 1935. Bolivia movilizó 250.000 soldados y Paraguay 120.000 soldados, como la mitad. Pero como dijimos, aquí la guerra no se midió tanto por los combates armados, sino por el agua. Fue trascendental y bueno, eso fue lo que hizo la diferencia. Algo que hay que resaltar de Paraguay y en especial de sus mujeres es que bueno, ellas fueron las que levantaron el Paraguay, porque bueno, después de salir de la guerra de la Triple Alianza, las mujeres pues son las principales artífices de cimentar las bases de una nueva oportunidad para este país y por eso hay que hacerles siempre un homenaje y no olvidar que gracias a ellas países como Paraguay se levantaron después de una guerra tan difícil y tan devastadora. Sí, porque después de la guerra de la Triple Alianza, más del 90% de la población masculina adulta murió. Por eso fue que quedó en su mayoría mujeres. Y en ese momento, como para aumentar la población, se permitía que un hombre tuviera varias mujeres. La poligamia. La poligamia, para aumentar su población, ¿no? Un poco más rápido, pero solo en ese momento. Y bueno, de esa manera fue que otra vez Paraguay resurgió y bueno, lamentablemente años después ocurrió también esta guerra, pero sí es como darle ese reconocimiento a la mujer que por ella este país se levantó nuevamente. Wow. Aquí les voy a mostrar el interior. Mire cómo está. Acá. Y por ahí el soldado metía su arma. Para ver si puedo entrar. Vamos a grabar. Y acá llegaba y se veía muy bien del otro lado. Pasa desapercibido. Impresionante. Mire su interior. Ahí está Erlan. Hola Erlan. ¿Sí me veo o no? Me ves ni más bien cerca con ahí. No, difícil. Difícil. Ahí está. Hola Erlan. Se ve la cámara nomás. ¿Es cierto que tiene espinas? Sí, así como arriba. Así está el lugar. Se ahogó un poco, pero bien. Impresionante el lugar donde se camuflaban los soldados. Mira la corteza del árbol. La corteza del árbol tiene como característica que es muy puntuda. Espinas. Eso para la maquinaria de aquí es terrible, ¿no? Las espinas. Bueno, porque no son largas, por suerte no son largas, pero... Las que son largas, sí. Increíble, ¿no? Sí.
Aquí estamos en una de las trincheras. Mire cómo se puede uno ingresar. Hay que tener mucho cuidado porque en esta zona hay muchas víboras venenosas. Así que bueno, ahorita no estamos como para tener algún encuentro con una de ellas. Pero miren cómo es. Los pilares. Cómo sostienen arriba. Y es fresco. Es fresco esto. Me da cosa por el tema de las serpientes. Pero bueno, creo que no hay nada. Miren qué interesante el sistema. Como les digo, se siente muy fresco afuera. Estaremos a unos 35 grados. Aquí ya se siente más fresquito. Impresionante. De verdad que hace mucho calor. Pero bueno, aquí seguimos contándoles la historia y este lugar, especialmente el Fortín Boquerón, tiene una importancia histórica. ¿Por qué? Porque aquí se libró la batalla decisiva donde Paraguay definitivamente ganó. Fue muy superior a Bolivia. Bolivia aquí vino a combatir con 1.200 soldados nomás. En cambio Paraguay llegó con 8.000 soldados. Obviamente fue muy superior y ganó la batalla. Y ya con eso se decidió el ganador y después de esto sacaron a los bolivianos que estaban en el resto del Chaco y bueno, ya, Paraguay ganó. Termina esta visita, muy contentos de haber podido conocer esta parte de la historia de Paraguay también y del Chaco. Gracias, Erlan, por todo, por venir aquí a asarte con nosotros. ¡Qué calor! Impresionante. Vamos a dar una vueltica más, conocer otra de las colonias. ¿Cómo se llama la colonia? Noiland. Noiland. A ver, conocer un poquito más también de esta zona y bueno, pues seguir maravillándonos con el Chaco paraguayo. Estas rutas, ¿quién las mantiene? Esto las colonias Mantienen, no el gobierno, no lo mantiene. No, si no, no íbamos a andar así. Están muy bien cuidadas las rutas, muy buenas. Que pagamos un aporte aparte anualmente cada vehículo que tenemos a las cooperativas para que mantienen la ruta. Mantienen ellos la ruta. Nos llama la atención que todas estas colonias son muy organizadas, son muy limpias, impresionante toda la cultura que hay alrededor aquí de los menonitas, muy interesante todo, qué lindo lugar. Menonitas con mameluco o sin mameluco. Sin mameluco. Hay unos menonitas que son tradicionales, ellos tienen su forma de vestir, su forma de como de actuar en el día a día y bueno, aquí ya son un poco más liberales, ellos ya pueden, ¿cómo podría decirlo? Son como normal, o sea, sí, se visten normal, actúan como sin mameluco. Muy organizado, muy interesante toda esta cultura, sorprendente. Funciona también, de verdad que nos hemos admirado que todo funciona bien, hay inversión, hay desarrollo, no, de verdad que encantados con esa cultura.
poco con Erland, nos cuenta como el significado de Neuland. En alemán significa nueva tierra. Filadelfia, por ejemplo, significa amor fraternal. Y la cooperativa y la colonia que empezó donde está ahora Filadelfia, Fernheim, significa hogar lejano. Y bueno, Loma Plata es como por el lugar donde está ubicado. Curiosidades en el Chaco paraguayo. Les vamos a ser sinceros, en nuestros planes estaba nada más cruzar el Chaco, pero el destino nos tenía preparadas muchas sorpresas en esta zona. Primero el cariño de esta hermosa familia, que nos abrió las puertas de su hogar, y luego no imaginábamos que pasarían una serie de eventos afortunados que nos permitirían descubrir lugares como el único laberinto vegetal de Paraguay. El Chaco nos sigue sorprendiendo, este Chaco paraguayo. Filadelfia no nos quiere soltar. Y ahora estamos en otro lugar imperdible, único aquí en Paraguay, que es el laberinto vegetal. Vamos a ver si encontramos la salida, porque la idea es llegar a un lindo mirador de todo el paisaje aquí, que ahora está muy verde por lo mismo, por la lluvia. Se ha puesto muy verde. Bueno, ahora, ¿qué camino elegir? Allá, bueno, aquí se nota que no. Sigamos por acá. Muy entretenido para venir. El costo de ingreso es 10.000 guaraníes por persona. Es inevitable no dejarse atrapar con lugares como este, y aunque parecía que lo habíamos visto todo en el Chaco, nos contaron de Lluvia de Oro, un lugar donde cuidan animales, así que nos fuimos a verlo por nosotros mismos. Y el Chaco que no para de sorprendernos, y hoy con un clima ya más parecido al que se vive aquí todo el año, llegamos a un lugar ecoturístico, Lluvia de Oro, donde hay muchos animales. Hay un tambo que es, donde se produce la leche, que llaman aquí tambo, y bueno, hay un recorrido muy interesante como en lo rural, en el agro, en los animales. Hay muchos animales muy interesantes que aquí les vamos a mostrar. Y como se está volviendo habitual en Changua, una vez más se rompieron los rulemanes, así que Erland nos ayudó a conseguir una solución y pudimos reforzar esta zona tan débil de la moto. Llegó el momento de reforzar la manzana, la masa, para no tener más problemas. Le vamos a colocar 2 rulemanes de lado y lado y esperamos con esto ya darle solución y no estar cada 1000-2000 kilómetros cambiando rulemanes o rodamientos. Aquí vamos. Y estamos 2 y 2. Ahí quedó genial. Un refuerzo más para Changua y bueno, esperamos seguir ruteando de la mejor manera, tranquilos y que no se esté dañando más seguido. Cada una de estas bendiciones las recibíamos con total alegría. Fue tan mágico todo lo que estaba pasando que sin darnos cuenta el tiempo pasó volando y nos llegó la Navidad en Paraguay. Y llegó la Navidad aquí en Filadelfia, en el Chaco paraguayo. Calor impresionante, 40 grados, ya estoy sudando. Pero no deja de ser maravilloso estar viviendo todo esto, una quinta Navidad en viaje y ahora junto a esta hermosa familia en esta zona con esta cultura tan diferente a lo que siempre hemos compartido. Entonces, bueno, nos invitaron a una celebración, vamos a ver cómo es, conocer un poco más, escuchar sus cantos, cómo celebran aquí la Navidad.
Así que también es algo novedoso, algo nuevo y que lo recibimos con muchísima alegría. Qué lindo es conocer cómo celebran en otras religiones el tema de la Navidad, esta fiesta. Y bueno, aquí fue como una representación por parte de los niños, así que bueno, muy diferente a como lo celebramos nosotros, que somos católicos. Y también, pues como han visto, aquí hablan en alemán, entonces da la opción de que a uno le dan como un MP3 donde están traduciendo al mismo tiempo pues que van hablando, así nosotros podemos entender, traducen al español, entonces inclusivo, podemos, o sea, cualquiera puede estar aquí, no hay ninguna restricción y participar del culto. Mitverfolgen. Gemeinsam wollen wir feiern. Gemeinsam wollen wir gedenken, was Prinzessin oder Prinzen in seinem Reich zu sein. Was für ein wunderschönes Lied und was für ein wunderbares Geschenk mit euch.
Navidad. Gracias, igualmente. Y de esta manera celebramos la quinta Navidad en viaje, ahora participando de un culto menonita, muy interesante en Paraguay tan diverso, así que bueno, de esta manera celebramos esta fiesta navideña. Muchas gracias por la invitación y por todos estos días y por acogernos en Navidad. Con mucho gusto. Esta es nuestra iglesia. Nosotros somos miembros aquí, en esta iglesia. Y cada domingo tenemos acá un programa. Y Navidad hay varios programas que tenemos aquí. Muy lindo, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarnos. Feliz Navidad. Muchas gracias. También. Sí. Venga, un saludo de Navidad así en alemán. Frohe Weihnachten für Colombia. ¿Y eso qué es? Para Colombia. Feliz Navidad. Tanken. ok. Tanken es gracias. Ajá, ahí vamos aprendiendo. Rojaijú, Paraguay. No aprendimos mucho guaraní, pero bueno. No esperes más, es hora de que sea una realidad ese viaje que estás planeando, pero no olvides incluir una asistencia al viajero para que viajes tranquilo. Entra a SIS 365 y cotiza de acuerdo a tus necesidades. De entrada ya tienes un 5% de descuento si usas el código ROLOMBIAN.